¿sí? El que la fuente emisora sea extensa hace que haya una zona de umbra y una zona de penumbra. Entonces, la penumbra podría llegar a estar solapándose con la estructura de al lado. Si la estructura es muy chiquitita y está muy cerca de otra, la penumbra puede enmascarar, tapar, molestar, dificultar la calidad de la resolución, habíamos dicho, todavía no sabemos lo que, pero no importa, para que vayan pensando, la posibilidad de ver dos estructuras distintas. O sea, se me empiezan a superponer las estructuras. Y acá tienen un poco lo que ya había hecho la primera pregunta apenas empezamos, que Jorge dijo, el foco fino para qué, el foco grueso para qué. La mano tiene los huesitos chiquititos, entonces el espesor de la mano también es chiquitita, motivo por el cual voy a necesitar que pequeñas estructuras no enmascaren con su borrosidad la estructura de al lado, porque son todas chiquititas. Entonces voy a usar foco fino, porque el foco fino genera menos borrosidad. Si el foco fino genera menos borrosidad, es más probable que estructuras chiquititas se vean mejor con el foco fino. ¿Está bien? Uno podría pensar, che, con el foco grueso, con el foco fino también podría irradiar la rodilla. Y la respuesta es sí, en teoría, no me hace falta. ¿Por qué? Y porque como las estructuras son más grandes, es poco probable que me confunda este socotroco que tengo acá con este otro que tengo acá. Entonces, como es más grande, voy a necesitar mayor cantidad de fotones, después vamos a ver por qué. Ya habíamos dicho que tiene que ver con el ennegrecimiento. Y de alguna manera, mayor cantidad de fotones por unidad de tiempo está directamente vinculado con que el filamento se lo aguante. Y para que el filamento se lo aguante, el filamento es más grueso. ¿Está? Y uno podría decir, ¿por qué saco con el foco grueso que tiene menos resolución? Por lo que dijimos recién, porque la resolución está relacionada con la estructura que quiero ver. ¿Sí? No es Seguro. porque, no es porque uno diga, ah, no, pero de la otra manera la hubiera salido más linda. Es cierto, pero entonces acá otra vez lo que se tienen que tener presente en la bocha todo el tiempo es la dosis. Siempre que yo quiera obtener mejor calidad de imagen, va a estar vinculado con mayor dosis. El problema es que lo que me define la calidad diagnóstica no es que salga linda, bonita, como para hacer la foto carné de, sino para que alcance al médico para diagnosticar. Y si diagnosticar lo puedo hacer con 5, no le voy a dar ni 5,1, ni 5,2, ni 50. Le voy a dar 5. Bueno, a una cuestión para esto. Es decir, en la parte de Angio, que es, como ya le dije, son los hermanitos mayores de todos estos equipos, que también les dije que habían desplazado a la tomografía en cuanto a mayor dosis infundida a los pacientes, porque los de tomografía se asustaron y tuvieron que hacer toda una cuestión matemática que los llevó a bajar la dosis 4 veces. Antes estaban en primer lugar de la radiación que infundían sobre un paciente, ahora son los angios. ¿Los angios qué se hace? Y en los angios se hace, por ejemplo, la colocación de un stent, se hace, por ejemplo, los cambios valvulares, se hacen todas cosas que requieren bastante tiempo y bastante radiación sobre el paciente para que el médico pueda ver el avance de los catéteres, el avance digamos, si hay un aneurisma o no, necesitan una resolución bastante buena, es decir, una resolución espacial buena, es decir, que puedan ver estructuras muy pequeñitas y demás cuestiones. Entonces, la dosis en esos bichos tienden a ser importantes. Y tan importantes son que, digamos, la espalda del paciente está sometida a varias angulaciones donde se dispara con el tubo de rayos X y hay zonas que quedan superpuestas, la radiación queda superpuesta sobre esas zonas. Entonces, cuando la radiación es excesiva, digamos, se pueden producir varios efectos, además de la depilación y todas esas cuestiones, que son efectos que aparecen, como bien explicó Jorge en su momento, con el tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando para tener una idea de qué pasa ahí? Y es bastante importante
que aquellas personas que han sido sometidas a un proceso bastante largo de un cambio valvular aórtico, de stent o cosas que son complicadas, que han requerido de que el médico trabaje bastante tiempo sobre el paciente radiándolo, al cabo de algún tiempo, por ejemplo 1 año, por ejemplo 2 años, le aparezcan en la espalda un enrojecimiento. Y ese enrojecimiento normalmente el paciente que siente que hay algo extraño ahí atrás va a un médico, a un clínico por ahí, o digamos a alguien que le mira la superficie de la piel y ve qué pasa. Pero normalmente los profesionales de esto, de esta técnica, no están instruidos acerca de esta cuestión. Entre la primera cuestión, ¿saben lo que es la anamnesis? La anamnesis son las preguntas que el médico le hace primero que nada al paciente. Entonces, una de las preguntas que debería hacer el médico ante un eczema que aparece en la espalda de un paciente es: ¿usted fue sometido a algún procedimiento radiológico en el cual le cambiaron una válvula, le cambiaron le pusieron un stent o algo por el estilo? Entonces, la primera pregunta debiera ser esa: ¿por qué? Porque al cabo de 1 año, 2 años, le aparece esto, y lentamente la radiación ha afectado la anatomía de las células que están debajo de la piel, en la epidermis. Entonces, el daño se produce como la oxidación, de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que aparece es, cuando aparece un enrojecimiento, es porque lo que está adentro ya está todo podrido. Entonces, el tratamiento que se hace de estas personas es absolutamente diferente si es un eczema provocado por la picadura de un insecto, por ejemplo, o por algún otro enrojecimiento de la piel por algún otro motivo, que el que se hace en el caso de que haya sido sometido a una radiación. En ese caso, lo que propenden la medicina va evolucionando en estas cosas. Entonces, en todos los congresos, lo primero que se dice es: muchachos, lo primero que ustedes tienen que consultar en la anamnesis es si han tenido un tratamiento de este tipo por alguna causa. Bueno, eso no es fácil de lograr, porque los médicos que tienen que preguntar esto son de otras especialidades. Entonces, hay que llevarlo a las facultades, en las facultades hay que lograr el entendimiento, hay que hacer toda una política que lleve esto. Entonces se han desarrollado, esto se ocupan varias entidades internacionales, entre ellas la IAEA. Entonces han desarrollado varias cosas al respecto. Se discutió primero el tema de tener una tarjeta inteligente, como las tarjetas, ¿vieron el chip que tienen las tarjetas que se usan para comprar y demás? Bueno, meter ahí las historias clínicas de los pacientes para que el médico pudiera con esa tarjeta ver toda la información previamente. Eso está ligado a incluso a una política de los estados. Por ejemplo, en Francia está prohibido que las clínicas mantengan la historia clínica del paciente sin su consentimiento, porque consideran que la información de la historia clínica es propia del paciente y no debe ser almacenada o utilizada en las clínicas. Entonces, este sistema de tarjetita y todo, fenómeno, ¿viste? Funciona para eso, y si no, hay que darle al paciente toda la información. Bueno, eso no pasa en el resto del mundo, en general, pero la IAEA toma nota de esto. Entonces, como no tiene demasiado éxito el asunto de las tarjetas, inventaron otra pólvora que es que se llama niveles de referencia. Entonces, ¿cómo es el asunto? Digamos, el radiólogo de la clínica Mengueche, que está ubicada en algún lado, hace varias prácticas, entre ellas las que les mencioné, y publica, digamos, en su entorno o a través de un mecanismo,
publica las condiciones en las que hizo el estudio, es decir, las condiciones radiológicas que él utilizó, la distancia del detector al paciente, la distancia, la posición de la camilla, la radiación que usó, la dosis que resultó de su estudio, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de alguien. Entonces ese lo ve Sutano, que es otro médico que está a otro lado, y dice, la pucha, yo hago lo mismo que este, es decir, las mismas técnicas, las mismas cosas, pero le enchufo el doble de radiación al paciente. Yo me voy a copiar de lo que hace este señor. Entonces, después aparece un tercero que está en la misma historia, entonces ve lo mismo y dice, no, pero si usamos una técnica aún menor, podríamos tener una imagen diagnóstica de todas maneras y la dosis sería aún menor. Y así se va peloteando la cosa hasta que se logra un consenso que se llama el nivel de referencia para un estudio determinado. Los niveles de referencia para distintos estudios los publica la IAEA y son asequibles para que varios países lo publican, y entonces hay una especie de evolución que se llama mejora continua de la calidad, que es un concepto que viene de la industria, que se utiliza para lograr que haya una estandarización al mínimo posible de las radiaciones. Eso no siempre es posible para todo el mundo porque hay gente que tiene equipos que son mejores y gente que tiene equipos que son peores, pero por lo menos sabe para dónde disparar. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Es decir, ¿cuál es la idea? Esos niveles de referencia es lo último que se está utilizando en la actualidad en este tipo de información. Además, los equipos más actuales vienen ya con un sistema que permite conectarse por Wi-Fi en forma directa a un grupo de otros equipos o promocionados por la misma empresa que los vende, para hacer que médicos de distintos lugares puedan acceder a esta información. Entienden que es un tema bastante complicado de manejar. Claro, la idea es optimizar en forma colectiva, interactiva, por retroalimentación, para que el paciente, la paciente reciba la menor cantidad de dosis, la imagen siga siendo de calidad diagnóstica y se optimicen todos los parámetros, porque también si uso menos el equipo, también me favorece hasta desde el punto de vista económico que tanto se habla, ¿no? Ustedes, como son técnicos, van a ser técnicos universitarios y algunos de ustedes van a trabajar seguramente en intervencionismo, les sugiero mantener un WhatsApp de contacto, porque esto de los niveles funciona a ese nivel, el nivel, yo diría, chimento. Mirá que esta técnica, yo estoy usando esta técnica, che, ¿estoy bien o estoy haciendo cagada? Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque los daños producidos al paciente e incluso a ustedes o a los mismos médicos son grandes. Es decir, les vuelvo a insistir que son técnicas que están al borde de producir patologías. Es decir, las radiaciones son muy importantes en esas técnicas. No es tan así en el caso de radiología, que los tiempos son pequeños y demás, entonces no pasaría tanto. Pero en el caso de angio, sí pasa, de angiointervencionismo, porque intervencionismo hay de muchas cosas. Por ejemplo, a ver, les explico un poco más cómo es esta historia. Normalmente, la parte de intervencionismo nació como angiografía, es decir, los médicos que tenían una formación angiográfica, porque normalmente se utilizó para temas del corazón o de las arterias. Se desarrollaron después sistemas que servían para sistemas vasculares en piernas y demás, y funcionó siempre en general al principio con esto, pero después aparecieron dos cosas. Primero, las clínicas dijeron, bueno, para un cachito, estoy ganando plata con estos pibes que hacen todo lo cardíaco y hacen angiografía, pero no tengo siempre pacientes de angiografía. O sea, la ocupación del equipo que me salió $800.000, $750.000 es baja.
y lo que recaudo con este equipo pudiera ser mejorado. Las empresas tomaron nota de eso y empezaron a hacer una política de ampliar el espectro de cosas que se puedan hacer en estos equipos. Entonces aparecieron las técnicas que se llaman mínimamente invasivas. Las técnicas mínimamente invasivas son técnicas que se utilizan para el curado en el cáncer, por ejemplo, donde es necesario producir cosas que se llaman embolización. La embolización, por ejemplo, es cuando hay un tumor, y les doy un ejemplo, después vamos a hablar tal vez de embolizaciones más serias, pero, por ejemplo, hay un tumor, el tumor normalmente, bueno, en la actualidad los tumores cancerígenos se consideran como estructuras en crecimiento, digamos, es como si fuera un bebé, ¿no es cierto?, que está creciendo, pues crece locamente. Entonces, a veces son muy vascularizados porque necesitan bastante cantidad de energía, que es parecido a lo que les explicaron las chicas en PET. Vieron que va la FDG a caballito de la glucosa porque los tumores en general necesitan energía. Bueno, lo mismo pasa acá, hay mucha vascularización. Entonces, en los sistemas intervencionistas se pueden utilizar lo que llaman unos coil, unas bobinitas de platino y rulitos de teflón y demás que van tapando las arterias que acometen al tumor. Entonces, eso se llama embolización. Si vos tapaste todas las arterias que le dan esa energía al tumor a través de la sangre y permiten la evolución de las células en forma alocada, lo matás. Lo mismo se hace con itrio. Se le pone unas bolitas que son radioactivas, pero tienen un alcance pequeño de unos centímetros, y se inyectan dentro del tumor utilizando los sistemas estos de intervencionismo. Es decir, el médico ve lo que está haciendo, puede inyectar estas bolitas en el lugar adecuado, por ejemplo, a través de la arteria hepática, ponerle que sea la arteria hepática u otras, y demás. Eso abrió el campo a los médicos intervencionistas del cáncer. Pero después también empezaron a jugar el partido los neurólogos, porque en la parte cerebral es particularmente importante la parte vascular, por los aneurismas y todas estas cuestiones. Bueno, entonces le abrieron el campo a otras especialidades médicas que no tienen la instrucción adecuada para manejar las radiaciones. Para eso están ustedes, porque el médico lo que hace es ocuparse del problema agudo que tiene el paciente y ustedes se ocupan de guiar para que él vea a dónde tiene que poner la cosa y cómo la tiene que poner y manejar la dosis para que eso no ocurra. Ese es el rol del técnico intervencionista. Pero yo iba con el tema de las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos angiografistas entraron en guerra con los médicos intervencionistas. ¿Por qué? Porque vos me venís a sacar el laburo, porque yo antes hacía todo lo de angio y ahora vos te metés a hacer embolizaciones y te metés a hacer miembros inferiores y te metés a hacer cerebro y que yo. Bueno, se agarraron a Castrola durante bastante tiempo y en la actualidad la cosa está bastante más calmada. ¿Y eso por qué ocurría? Y porque generalmente los equipos no los compraban las clínicas, eran lo que se llama kiosquitos. Es decir, venía el médico angiografista que tenía su buenos morlacos, se compraba un equipo o junto con otros del mismo grupo económico, ponía el equipo y le pagaba a la clínica un fee por el uso de las instalaciones o le pagaba un porcentaje por cada intervención que hacía. De ahí surgió el asunto que la clínica empezó a decir, flaco, sí, pero vos lo usás para hacer 3 boludeces, yo tengo este equipo en el que participé a comprar contigo y la verdad que estoy sacando poco beneficio. ¿Entienden cómo es que todo esto tiene siempre un trasfondo económico detrás? Y en la actualidad eso dio lugar a generar otro tipo de... Porque esto se hace en quirófanos, ¿no es cierto? Son quirófanos intervencionistas. Quirófanos que sean multipropósito, del que vamos a tener referencias un poco más adelante. En la Argentina hay 2 o 3 de esos,
en el que hay varios equipos involucrados, pero los equipos tienen un botoncito donde vos los podés retirar y la cirugía intervencionista mínimamente invasiva puede convertirse en una macrocirugía, es decir, a cielo abierto. Entonces el equipo tiene que salir e intervienen directamente los cirujanos, los anestesistas, directamente sobre el paciente, prescindiendo del equipo. Hay otros inclusive que tienen, y no hay acá, que tienen resonadores que avanzan colgado del techo y se meten para hacer resonancias o tomografías sobre el paciente en este tipo de quirófanos. Ya lo vamos a explicar con más detalle, pero quiero que vayan entendiendo dónde se meten en estas cuestiones. Por supuesto, la guita que van a ganar haciendo intervencionismo es mucha más que la guita que van a ganar haciendo radiología convencional. Pero nosotros le tenemos que explicar todo el panorama, así que empezamos con la convencional, pues si no, no vamos a entender la otra. ¿Se entendió más o menos lo que les expliqué? Se fueron todos. Se murieron todos. ¿Qué pasó? Sí, sí, se entendió. Se entendió, profe. Bueno, Meta. Bueno, acá otra vez más de lo mismo, del foco fino, que es lo que hace, que si no cambia, que si no cambia, que el calentamiento, ¿sí? O sea, interesante acá es, una vez más, que el foco fino tiene cuestiones tecnológicas para resolver determinado tipo de problemas y a su vez trae otro tipo de problemas, ¿no? O sea, cuántos fotones puede emitir, cuántos electrones puede hacer, son cosas que están siempre así como enganchadas una con la otra. Bueno, acá tienen un dibujito, un esquemita. Esto que está acá quiere representar el ánodo giratorio. Para allá atrás, como entrando en la pantalla, en una perspectiva, está el eje del ánodo. Acá tiene un dispositivo que esto lo que intenta es, en la jerga, planar el haz, porque hay una cuestión geométrica. Si ustedes se ponen a pensar, esto es como un conito, y entonces como es un conito uno podría entender que en el centro hay mayor intensidad de haz que en la periferia, entonces si le pongo esta estructurita acá, logro que esto sea más parecido en toda el área que va a estar irradiando, ¿sí? Acá estaba lo de la lamparita que contábamos el otro día, el espejito inclinado, lo que hace es que el ángulo de radiación pensado como emisor del vértice de la fuente sea como el ángulo prácticamente generado por la lamparita reflejándose en el espejito. Entonces, mientras estoy posicionando al paciente, la lamparita va a estar encendida, va a estar irradiando contra el espejito va a mandar la lucecita para abajo, y acá es donde está la camilla, o si esto estuviera contra la pared, estaría la pared. Pero básicamente esto lo que me muestra es iluminada la zona de interés donde yo tengo que obtener la imagen, ¿sí? O sea, al paciente va a estar acá abajo y esta lucecita, este cuadradito, este rectangulito luminoso, tendría que estar circunscripto a la zona de interés. Ni más chiquitito ni más grande. Hay un tema Tendría ahí. que ser la zona de interés. Hay un Dale. tema normal. Lo vas a decir ahora, dale. No, no lo va a decir la mierda. Bueno, el tema es así, la lucecita, digamos, la luz, el rectángulo que vos ves, generalmente tiene un reborde de 1 centímetro alrededor que está de más, es decir, eso que se ve ahí. Es decir, iluminás un poquito más de lo que vas a radiar. Por lo tanto, no hay que pegarle demasiado el borde a lo que querés ver, porque vas a perder 1 centímetro por cada lado. ¿Me explico? De nuevo, el acotar el campo radiante tiene que ser con el criterio de no, o sea, no, porque yo no quiero darle dosis acá. Che, no, la idea es que si vos querés ver lo que charlábamos hoy, si a mí me querés sacar la radiografía de los dientes, no me irradio hasta los pulmones. Ahora, tampoco el sentido absurdo de irradiarme hasta la base de la mandíbula, porque capaz que una de las raíces dentarias me pasa y me llega justo a la mandíbula y quedó afuera. Eso es lo que está planteando Jorge, ¿no? O sea, esto tiene que estar lo suficientemente acotado con el criterio de la zona de interés que da dentro del campo radiante. Pero bueno, siempre hay que
saber que hay 1 centímetro de más, ¿no es cierto? Claro. De los costados. Bueno, y acá lo que tienen son estos otros dibujitos que están representando a los colimadores. Colimadores se llaman a las estructuras que blindan la zona que no quiero irradiar. O sea, acotan, achican el haz en 2 direcciones. Una dirección como si fuera en el eje X, otra en el eje Y, una acorta y acorta. ¿Sí? Entonces, el criterio, la forma en la que estas estructuras pueden funcionar, puede ser que se regulen tipo angularmente, otras puede ser que corran, hay distintas formas, pero básicamente todas hacen lo mismo, es achicar la zona donde va a incidir la radiación. Quede claro que la radiación igual acá dentro de esta caja va a estar pegoteando por todos lados, ¿no? O sea, lo que hace es no salir, pero la radiación se genera igual. Es como tapar una parte de la linterna, pero la lamparita sigue iluminando todo. Bueno, acá tienen el dibujito de los colimadores, uno para un lado, o sea, uno en una dirección, otro en la dirección. El campo lumínico y el campo radiante generalmente se establecen de la forma más arbitraria, o sea, en 5 por 10, 8 por 9, o sea, así, como si fuera el área del cuadradito que están mirando, ¿no? Otra cosa interesante es que las radiografías suelen tener a veces agarrada una regla, porque cuando uno saca una radiografía hay un agrandamiento de la zona, por una cuestión geométrica, ¿no? Si está, y ese agrandamiento se copia en la reglita. O sea, si la reglita me repite el mismo tamaño, el mismo aumento. ¿Se entendió lo que dije? Yo tengo una radiografía y la radiografía me aparece una varillita acá al costado que me dice cuántos centímetros son, 10 centímetros. Si yo esa varillita la mido con una regla, no mide 10 centímetros, mide un poco más. Pero la idea es que eso me sirva de referencia para medir las estructuras. Me da una idea de lo que ustedes van a ver que se llama magnificación. Hay magnificación intencional, magnificación inherente, pero básicamente es esto. Bueno, más dibujito de cómo se pueden hacer los colimadores, pero la idea es achicar el campo radiante. Y acá llegamos a los parámetros que afectan la vida útil de un tubo de rayos X. Che, son las 8 casi. ¿Quiere hacer un corte de 10 minutos y después seguimos? ¿Les parece? ¿O seguimos de tiro y cortamos cuando terminamos? ¿Qué prefieren? ¿Hacer un corte o terminar un rato antes? Para mí, ah, listo, vamos. Muy bien. ¿Qué vas a cocinar? Listo, Ahora, ahí estamos. Después pasarnos la dirección. bueno, ya nos dio hambre, así que métele. Bueno, entonces, los parámetros que afectan la vida, básicamente ya lo estuvimos charlando, tiene que ver con la temperatura. Este es más operativo en todo caso, que va a estar relacionado con cuán bien puedo disipar el calor. La pérdida de vacío de la ampolla, acá ya empieza a haber un problema de desgaste o de estructura. Los arcos eléctricos, no charlaste esta vuelta de los arcos eléctricos, ¿no? Me parece. Sí, lo expliqué al principio. Ah, Cuando se produce la vaporización del tubo y pero después no charlaste de las consecuencias. se produce caminos metálicos que producen arcos eléctricos, es decir, Todos saben lo que es un arco eléctrico, ¿no? Es lo que hace el Magiclick. Claro, es exacto. Los electrones, el aire en el medio, por ejemplo. los electrones saltan de un lado al otro, de una estructura a otra por diferencia potencial, porque se genera. Y como van a pasar de un lado al otro, parte de la energía que tienen la emiten como radiación lumínica, por eso se ve la chispita. Los Sí, truenos no son es también más o menos una especie de más arco. raro. Pará, no entendí, no escuché, ¿puedo hablar ¿Cómo? Que yo digo, los truenos, los rayos, no me acuerdo cuál eran, no son Los una especie rayos. de arco. Los rayos también, los relámpagos, los rayos son arcos. En general el rayo está vinculado con la descarga a tierra y el relámpago entre distintas zonas de la misma nube. Pero básicamente sí. Es una corriente eléctrica disparada entre dos
focos de alta tensión de diferencia de Claro. potencial entre ellos. En O el sea, caso del son, Magiclick, por ejemplo, el aire se rompe a 1 kilovolt por cada milímetro. Quiere decir que si hay 5 milímetros de separación entre los elementos del Magiclick, son 5 kilovolt que necesitas para que se produzca el arco y rompa el aire. claro. En este El arco, caso, nada, van por una beta carbónica. claro, el arco de la bujía del auto también es la misma Claro, historia. ahí está. Hay una diferencia potencial del orden de los 15.000, 20.000, 25.000 volts y por eso se genera el arquito. Cuando los electrones saltan de un lado para el otro, parte de la energía la emiten como luz, parte la emiten como calor, las dos cosas. O el encendido electrónico de la estufa, ¿no? Es la misma historia también. Sigue siendo el mismo chisperito. Bueno, Exactamente. la rotura de filamento, bueno, obviamente por lo que estuvimos charlando antes. Y cualquier cosa que afecte el sistema de giro. Antes habíamos hablado de lo que pasaba con la picadura en las bolitas de los rulemanes y demás. Y también habíamos charlado de qué pasa si empieza a filtrar para afuera aceite de la calota. Obviamente, bueno, cagarlo a golpe, esto es casi obvio. Pero bueno, uno de los temas de interés es la temperatura y el planteo de esto es que el incremento de la temperatura del ánodo es el efecto directo del uso del tubo, por aquella historia de cada 100 que yo le doy, 99 producen calor y uno produce radiación X. No tengo otra forma de armar radiación X, o sea que por eso dice acá, generar aumento de temperatura en el ánodo es una consecuencia directa, o sea, propia del procedimiento de generar la radiación. Acá, lo que habíamos charlado hace un rato, la capacidad que tiene el tubo de disipar calor mientras está funcionando, es lo que se mide en heat units, y la capacidad de evacuar de cuánto se banca es la capacidad de carga o el load capacity. Y acá creo que venían lo de los, no, pensé que venían lo de los baldecitos. La siguiente, esa salteala. Bueno, esta es lo mismo que habíamos visto, eso como meterse ahí adentro, ahora vamos a mirar lo que pasa acá, y bueno, electrones pegando, esto se calienta, los fotones saliendo para allá, Eso esto es lo que vimos, ya lo vimos varias veces, acá está lo del dibujito, ¿no? Eso es lo O sea, importante. acá yo tengo una canilla y acá tengo un agujero. Si el agua que sale de la canilla y cae en el tacho es igual que el agua que sale por el agujerito del tacho, y el tacho estaba vacío, va a estar siempre vacío. Y si estaba por la mitad, va a estar siempre por la mitad. Y si estaba siempre al mango, va a estar siempre al mango. Dicho de otra manera, el nivel de agua se conserva si la cantidad de agua que entra y la que sale es la misma. Pero el uso del tubo rayos X en realidad no es una variable continua como la canilla abierta, sino que es más parecido a tirarle baldecitos, jarritos para acá. Cada estudio radiológico tiene una cantidad de radiación necesaria distinta según la zona de interés, el tipo de estudio que se haga. Por lo tanto, es como baldecitos que están más llenos, menos llenos. Entonces, van tirando los baldecitos y mientras van tirando los baldecitos con agua, algunos más llenos, algunos más vacíos, esto hay un tiempo en el cual esto se produce y el equipo tiene una capacidad de disipar calor. Entonces, otra vez lo mismo de antes. Si yo tiro muchos baldecitos con mucha agua muy rápido y el agujerito es chiquitito, de a poquitito va a estar cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. Va a llegar un momento que alcanza la capacidad total del tubito, que era lo que se llamaba la capacidad de carga, y entonces cuando diga que el tubito está lleno, el frasquito está lleno, va a decir, no me ponga más agüita porque reviento. Entonces se bloquea. Y acá viene el planteo de qué hacer para que eso no pase. Entonces hay una relación entre la canilla que habíamos visto antes, o los baldecitos tirando agua dentro del tacho, y el agua saliendo por acá. Entonces hay una flecha grande diciendo que el calor que entra y una flecha más chiquitita diciendo el calor que se va. Obviamente, si esto pasa así, esto va a ir cada vez más para arriba. O sea, porque es más el calor que entra que el calor que sale. Si quieren, en una situación económica más directa, pueden pensar qué pasa si ustedes ganan más guita que lo que gastan, lo que va a pasar es que pueden ir ahorrando. Si es al revés, vayan pensando que van a tener problemas. Bueno, y acá el sistema de alarmas según lo que esté pasando. Lo que me está diciendo es, che, si yo en algún ratito estuve dándole más calor que entra que el que sale,
me está diciendo, mirá que me estoy calentando. Pero capaz que justo después los baldecitos que vengan son chiquititos, entonces le da tiempo a que siga disipando y se acomoda. Pero si me voy de rosca, lo que va a terminar diciéndome es, no aguanto más, acá está todo muy caliente, deja de tirar cosas. La papa frita ya la contamos, ¿eh? El aceite calentado, o sea, esto termina estando en un baño de aceite. Lo que me está diciendo esto es, acá yo estoy calentando el aceite y el aceite calienta la papa frita. Lo que va a plantear, si esto es cierto para acá, con la fuente calórica calentando el aceite, también es cierta la situación al revés. O sea, si la papa frita estuviese caliente, calentaría el aceite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el caso del tubo de rayos X, el aceite acá alrededor está pensado como, le estoy entregando calor por los electrones que pegan en la papa frita y la papa frita va a entregarle calor al aceite para que se disipe. Bueno, esto ya lo vimos, es más de lo mismo, más caliente, menos caliente. Entonces, ¿para qué se metía toda la estructura esta en el baño de aceite? Por dos motivos. Primero, porque las superficies de intercambio con el medio son más grandes y esto favorece la disipación. Y además, lo que va a pasar acá es que el calor que genere la estructura, en este caso la ampolla con el ánodo y toda la historia, va a poder entregarle calor al aceite. El aceite se calienta y ahora el aceite, que es un fluido, lo puedo hacer circular. O sea, porque estaría medio jodido sacar la ampolla al tubo rayos X al aire y ventilarla un rato, ¿no? Pero no me resulta nada difícil meter esto en un baño de aceite y el aceite sacarlo para enfriarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar el aceite? Mediante radiadores. ¿Cómo son los radiadores? Bueno, básicamente sistemas de circulación del aceite. Bueno, esto es anecdótico, ¿no? No sí, es claro, eso pues no vale la pena. Básicamente lo que va a pasar acá es el aumento de la superficie, el aumento del volumen. Ah, dijeron que no vieron nada de calorimetría, pero bueno, en algún momento capaz que vieron esa formulita que decía Q, cantidad de calor, igual a M por C por delta T, que depende de la masa y de la variación de temperatura. Bueno, cuanto más masa de disipación de calor haya, mejor voy a poder hacer la disipación. Bueno, acá lo que está planteando es matemáticamente con cuentas así para darse cuenta de cómo cambia, es mostrar qué pasa si el cubo pasa de uno de 10 por 10 por 10 a uno de 40 por 40 por 40. Lo que va a pasar con el volumen y con las cuestiones es que rápidamente la temperatura termina disminuyendo. El cuentito del radiador ya también lo vimos, ya lo dijimos. Tengo el tacho grande, el tacho chiquitito. Es como pensar, este tacho es donde está el tubo, la ampolla. Entonces hago salir el aceite y lo hago pasar por acá y acá lo enfrío. Este sería la bombita, el aceite entrando y saliendo. O sea, sale como cualquier circuito de refrigeración. Saco el aceite caliente, lo hago pasar por el radiador, lo meto de nuevo para adentro cuando ya está frío. Le puedo agregar el ventilador o puedo poner una situación de intercambio con agua y el agua también la hago enfriar de distintas maneras. La puedo enfriar en un primer equipo o si quiero en un segundo equipo con partes de mayor rigor de variación de temperatura. ¿Sí? Este es el ejemplo del chiller que fuimos a ver el otro día a la terraza del Seumin. Bueno, esto es circulación, la misma historia, más que misma historia, el tema de qué pasa cuando se expande leyes de la física, más de la misma historia, el resumen de qué es lo que termina pasando, o sea, un lugar que hubiera estado a 2800 grados Celsius por hacer todo lo que se hace, termina estando a 90. ¿Sí? Entonces acá les muestra qué es lo que termina pasando. Acá que tienen. Un ejemplo. Especificaciones técnicas del tubito y se me terminó. Todo esto, de todas maneras, si les queda dudas, cualquier cosa, también está en el libro. Y en el video. Y en el video. En el video está charlado, de nuevo, alguna de las cositas que tienen acá. Así que tienen esto. Yo creo que ya esta la damos de baja, porque ya explicamos todo 500 veces. No sé, si queda alguna duda, la vemos la próxima y listo.
y contesten las preguntas. Claro. Como habíamos pensado que no íbamos a dar la clase, qué sé yo, habíamos subido 2 videos, 2 cuestionarios, 2 de todo. O sea que el otro es el que vamos a charlar el próximo martes. ¿Está bien? Ah, el martes que viene ya es 21, ¿no? Sí, ¿y qué tiene? El martes no estás. 20. El martes 20 estás. Sí, sí, estoy. Perfecto, listo. Y Entonces el martes 20, ahí está. posiblemente el viernes me pueda conectar desde Mendoza. Listo. Entonces el martes 20 nos volvemos a ver en el SEUNIM. Si alguno quiere ir pispeando la parte 2, y si no, bueno, espera y nos charla las cuestiones. Luis, te fuiste. Bueno, se fue abrupto el hombre. Se ve que tenía hambre, se debe ir a comer algo. Bueno, vos andás Desapareció. sí, murió. El pollo